Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 12, donde dice: «Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre». La tradición no solo dejaba por un momento la responsabilidad de atender a los padres, sino que la impedía también definitivamente, ya que cuando el hijo había pronunciado Corbán, que era un juramento de entrega al templo, todo lo que pudiera hacer de ayuda a los padres. Por tanto, en lo sucesivo, no podía ayudarles, ya que con nada y con lo que hubiesen necesitado, tenía que ser considerado como una ofrenda para Dios. Por otro lado, la construcción de la frase en griego es interesante, ya que dice «no permitís», que es una apodosis del tiempo presente que se refiere al futuro, y que vendría a ser, por ejemplo, como «ya no los dejaréis hacer nada por el padre o por la madre». Note que además de esta partícula negativa utilizada ordinariamente con el infinitivo es no, pero aquí se le antepone nada, porque esto es lo único que se niega. También por medio de la letra del Corbán, los fariseos y también los escribas permitían que un hijo dejara de hacer algo por sus padres. De otro modo, este hijo, de acuerdo con la tradición, se había desligado de la obligación de honrar a sus padres, ya que simplemente había dicho más o menos: cualquier cosa con que yo pueda beneficiar a mis padres ahora o en el futuro, lo declaro como una ofrenda. Por tanto, en base a ese juramento, se le impedía hacer nada en el futuro por sus padres. Continuará con el versículo 13, donde dice: «invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas». Recuerdo que aquí es el Señor Jesús el que está hablando, y vemos que la conclusión no podía ser otra más que la acusación fundada de la tradición invalidada o anulaba la palabra. Y aquí el verbo que usa Marcos expresa la idea de quitar autoridad, compuesta por la raíz que equivale a confirmar, precedida de una privativa, es decir, que de ahí el antonino no confirma quitar autoridad e invalidar. Y note que el problema no es que quitasen autoridad a un determinado mandamiento, sino que se le retiraban a toda la palabra de Dios. De otro modo, se invalidaba la escritura a favor de la tradición. Así pues, los escribas y fariseos hacían el mayor daño enseñando la tradición a las gentes. Y Marcos compone aquí una cláusula relativa que cambia con el qué del acusativo al dativo antecedente, empleando el verbo pasar como tradición. Note que no existe tradición humana a la que se le dé categoría de precepto doctrinal, que no sea dañina y también destructiva. No solo era una tradición relativa a la ayuda a los padres, sino otras muchas cosas, semejantes a estas, que iban invalidando la escritura a medida que el mantenimiento de las tradiciones así lo exigía. Con esta respuesta el Señor había reducido al silencio a los opositores e iba a aprovechar la ocasión para enseñar a la gente. Y por Mateo se sabe que los fariseos se ofendieron por una enseñanza tan clara, como así señala
Mateo capítulo 15 y versículo 12, donde dice: Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Note cómo aquellos hipócritas no estaban ellos dispuestos a rectificar, y las palabras del Maestro les resultaban a ellos ofensivas. Los que aparentaban piedad suelen ofenderse cuando se le enfrentan con las tradiciones, único recurso para mantener su estribismo. El Maestro bíblico no debe ofender a nadie con sus enseñanzas, pero no debe tampoco evitar de expresar las verdades para no ofender a quienes no están dispuestos a aceptarlas. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Probablemente la gente estuvo distante mientras el Señor dialogaba con los fariseos y los escribas, ya que la intervención de Jesús terminó desagradando al grupo que debió salir del lugar y alejarse como era habitual en ellos. Y fue entonces que Jesús invitó a todos para que se acercasen a Él, a fin de que ellos pudieran oír bien todas sus palabras. Y por otro lado, aquí Marcos utiliza el participio llamando así, es decir, llamando hacia Él. Así pues, todos reunidos, el Maestro les comunica a prestar atención a cuanto le va a decir, de modo que pudiesen comprender la lección que iba a darles. Una frase tan firme da a entender que lo que va a decirles era algo muy importante, ya que para él las gentes son como ovejas que habían sido descarriadas, esparcidas sin dirección por la acción de los escribas y de los fariseos. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús enseñaba todo a las gentes por medio de parábolas, como así señala Marcos capítulo 4 y versículo 14, donde dice: El sembrador es el que siembra la palabra. Y en esta ocasión les enseña mediante un dicho parabólico. Los fariseos estaban atentos solo a lo exterior del hombre, sin prestar, por otro lado, cuidado alguno a lo que había en su interior, ya que ellos enseñaban que la contaminación externa era lo que afectaba al hombre, al hacerlo legalmente inmundo. Por esa razón, para evitarlo, habían establecido enseñanzas sobre los lavamientos de manos y también de utensilios, ya que para ellos la impureza legal tenía que ver con algo meramente externo, consistente en ceremonias, lavamientos y cosas semejantes. Sin embargo, a lo que realmente tiene contenido, que es la pureza del corazón, no le prestaba atención alguna. Pero, lamentablemente para ellos, la limpieza interior es lo que tiene importancia para Dios. En su desviación sobre la verdad, advertían a la gente sobre la prohibición de comer alimentos llamados inmundos, considerándolo como un grave pecado. Y de igual manera, la tradición había añadido el lavamiento de las manos, porque, según el sistema de pensamiento, contaminaba los alimentos. Y note que todo aquello que se ajustaba a las tradiciones de los fariseos eran alimentos considerados aptos para comer, los restantes eran, por otro lado, llamados comunes. Téngase en cuenta que tan marcadamente arraigado estaba el sistema en el pueblo que el mismo apóstol Pedro
sentía reparo en comer alimentos que no fueran puros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 14 dice: Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Extremando la tradición, enseñaban que cuando un israelita comía algo común o inmundo, estaba pasando a la situación de un hombre común, como si fuese un gentil, excluyéndose de la pertenencia al pueblo de la promesa y pasando por otro lado a la condición de cualquier otro hombre no israelita. Por tanto, la enseñanza de Jesús tuvo que causar una profunda impresión en el auditorio, cuando dijo que lo que hace impuro al hombre no es lo que come, sino lo que hace. A esta afirmación, contradictoria con la enseñanza de escribas y fariseos, sigue otra aún más drástica, en la que afirma que lo que realmente contamina al hombre es aquello que surge y sale de su interior. Los fariseos, ellos no podían admitir semejante enseñanza y mucho menos de quien pretendía, según su pensamiento, ser considerado como el Mesías, el Hijo de Dios. Y los mismos discípulos sentirían una gran extrañeza con esta enseñanza, ya que ellos estaban acostumbrados al sistema que miraba escrupulosamente en lo que se podía y no se podía comer. De todos modos, la prohibición de ingerir alimentos inmundos estaba recogida en la ley. Pero, ¿cuál era el objetivo de los mandamientos? En algunos casos, se aprecia el interés del Señor en proteger al pueblo de comidas que podían traer graves problemas sanitarios, como era la ingestión de carne de cerdo y de otros animales que comían carroña. Además, la prohibición de los alimentos inmundos tenían también la misión de hacer comprender a los hombres, por medio de una representación visible, lo que significaba la contaminación moral o espiritual de la persona. Pero como ocurría con los fariseos y escribas sujetos a las tradiciones, expresado en una literalidad ciega, habían hecho entender al pueblo que lo que comían o se abstenían de comer era la expresión de una verdadera sanidad, descuidando por otro lado por la letra el espíritu de la letra y abandonando lo que realmente era de importancia delante de Dios, que era la contaminación del corazón. De ahí que el Señor estaba enseñando que la contaminación real no era lo que se comía, ni los rituales externos que se practicasen, sino lo que había en el interior del corazón, que, tarde o temprano, afloraría al exterior y que, aunque no se manifestase visiblemente, hacía que el corazón contaminado no pudiera tener comunión con Dios y además agradarle. Note que aquellos hipócritas, ellos consideraban que se estaba en correcta relación con Dios cuando los alimentos contaminantes del exterior se hubiesen lavado con abluciones ceremoniales, pero no consideraban del mismo modo el odio que sentían en sus corazones hacia Jesús y la determinación impía de matarlo cuando le fuera posible. Los apóstoles aprenderían la lección y desarrollarían más tarde en sus escritos todo lo relativo con la contaminación por los alimentos. Note lo que dice Romanos, capítulo 14 y versículo 14, donde dice: Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así pues, el Señor asentó un golpe directo al sistema de los escribas y fariseos
Y lo hizo delante de toda la gente, ya que cuando le dice que el hombre no se contamina con lo que entra en él, sino de lo que sale de él. Es decir, lo que contamina al hombre son las palabras que salen de su boca, procedentes de su corazón, las acciones pecaminosas que se producen como consecuencia de un corazón corrompido por el pecado. En forma muy directa, estaba acusando al grupo de escribas y también de fariseos, llamándoles inmundos, a causa de la inculpación formulada contra los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer, mostrando, sin embargo, con ello un cargo contra inocentes, que, por otro lado, sin respaldo legal ninguno, pretendían hacerles quedar como perversos delante de las gentes. Esa acción ponía de manifiesto la inmundicia del corazón de ellos. El corazón contaminado emplea la boca como instrumento contaminante. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Note que generalmente se omite este versículo porque no hay suficiente respaldo en los manuscritos más seguros. Pero sin embargo hay numerosos minúsculos y versiones antiguas que lo contienen. Como se dijo ya, en los lugares donde está la frase, por ejemplo, en Marcos capítulo 4 y versículo 9 y versículo 23. Veamos lo que dice en el versículo 9. Dice que entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el versículo 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Note cómo el maestro concluyó la enseñanza parabólica haciendo una apelación al auditorio. Es una fórmula muy usada por él en el ministerio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11 versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor coloca a todos los que habían estado presentes en su enseñanza ante la disyuntiva de oír, esto es, atender y aceptar el mensaje recibido. El dicho parabólico contenía la verdad sobre lo que contamina o no contamina, y el auditorio tenía que meditar y también encontrar la lección contenida en el dicho parabólico. Por tanto, Cristo demandaba no solo atención a sus palabras, sino también reflexión sobre ellas, ya que con esa expresión inducía a las gentes a buscar el alcance de la amonestación del mensaje que acababa de pronunciar. Todos aquellos que tuviesen capacidad espiritual debían meditar en ella y encontrar también la lección que el Señor procuraba darles. En el auditorio había sin duda gente con sensibilidad para oír, esto es, prestar atención a las advertencias del Señor. Y note que la advertencia no es colectiva sino individual, es decir, tenía el propósito de confrontar a cada uno para dar respuesta a la enseñanza a nivel precisamente personal, ya que no atender a la enseñanza del Señor y a la advertencia contenida en ella era despreciarlo a Él mismo y manifestar rebeldía contra sus demandas. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Probablemente el encuentro entre Jesús y los escribas y fariseos tuvo lugar en Capernaum. De manera que después de la enseñanza vinieron a la casa que habitualmente usaban como residencia allí. También es interesante la construcción de la primera cláusula de la oración,
en la que Marcos utiliza la preposición duró en sentido de lejos de, expresando con ello un cambio de auditorio. Ya que habían estado antes reunidos con la multitud, y ahora ésta queda lejos, y el grupo reducido de Jesús y los discípulos son el nuevo auditorio, pero ya dentro de la casa. También por el paralelo de Mateo se sabe que fue Pedro quien le formuló la pregunta sobre la parábola. Y nuevamente el uso del imperfecto preguntaban, es decir, estaban interesados en preguntar todo cuanto necesitaban sobre el significado que la parábola o el dicho parabólico que usó Jesús en la enseñanza a la multitud. Lo cierto es que no habían entendido el sentido de las palabras del maestro y pedían una aclaración. No cabe duda que los 12 tenían mucho interés en comprender las enseñanzas de Cristo. Una multitud escuchó las palabras de Jesús, pero solo los discípulos de su círculo próximo, ellos eran los que tenían interés en el sentido de sus palabras. También por Mateo se sabe que los fariseos y escribas se fueron ofendidos por lo que Jesús había dicho. Y hasta es posible que algunos de los discípulos sintieran un cierto impacto por lo que ellos habían escuchado, ya que en cierta medida, a causa de la enseñanza tradicional de aquellos días, le hubiera podido parecer que contradecía o se oponía a la ley. Por eso, le piden una explicación. Sin duda, el verdadero creyente siente interés por entender la palabra de Dios, de manera que acudirá a los maestros para que se la expliquen. El mismo Espíritu conducirá, como dice, a toda la verdad, al que busca conocer lo que Dios revela en su palabra. Y de ahí la necesidad de formar maestros capaces de enseñar y preparar para hacerlo también a otros. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2 dice: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». Ya que no hay nada más peligroso que la inmadurez de los creyentes, por cuya debilidad entran los que buscan corromper la palabra con sus tradiciones, arrastrando a los niños en Cristo por medio de todo viento de doctrina. Y voy concluyendo. Note que según interpretaban las leyes sobre la comida, como así enseña en Levíticos capítulo 11, los judíos creían que podían ser puros delante de Dios, por lo que dejaban ellos de comer. Pero Jesús dijo que el pecado comienza en las actitudes y las intenciones de la persona. Note que Jesús no abrogó la ley, sino que pavimentó el camino para el cambio, aclarando en cuanto a Dios, quitó las restricciones culturales respecto a la comida. Los hechos externos no nos purifican, sino que llegamos a ser puros en el interior cuando Cristo precisamente renueva nuestra mente y nos conforma a su imagen. Amigo y amiga oyente, la sociedad actual le preocupa más la dieta y el cuerpo que la salud de su alma, ya que lo que verdaderamente lo que contamina al hombre no es la comida, sino el pecado. Ahora bien, ¿cómo se puede el pecador librar de esa contaminación que es el pecado? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 5: «Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte». Amigo y amiga oyente,
Todo hombre y toda mujer está contaminado por el pecado y cuyo fruto es, como acabo de leer en la palabra de Dios, la muerte, es decir, la separación eterna con Dios. Pero para que no haya esa separación, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús, es decir, que la persona tiene vida eterna cuando viene a Cristo Jesús, cuando le confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos. Es por eso que yo ahora te invito a que tú recibas a Cristo Jesús en tu vida. Si antes nunca lo has hecho, pues yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe y digas ahí a donde estás. Repite y di: Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, aquellos que me acuerdo y los que no me acuerdo. Me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.